Ahora sí, Carrizo. Muy buenos días a tutto il mondo. Buenos días Miami, buenos días USA, buenos días Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos una vez más a este programa Happy Week y con este mega invitado que nos acompaña hoy, amigo, pana, el mejor abogado de inmigración en los Estados Unidos, de Venezuela para todo el mundo, el señor Negar Granado. Gracias, Fosito. Oh, vale, gracias a ti, mi pana, no juegue. Todo sea por esos $2,000 que me estás dando mensual. ¿Eso lo dije o lo pensé? No lo pensaste. ¿Tú te acuerdas que este Pepito? De la Rochela. Lo pensaste. Sí, él se ponía a insultar a todo el mundo, pero al final siempre se le escapaba algo y volteaban y lo miraban. ¿Qué? Y él decía, eso lo dijo, lo pensé. Y se iba. En paz descanse, Pepito. ¿Cómo está, mi niño? Todo Vale, bien, no, todo qué bien, lindo Alfonsito. verte, Gracias por la pana. invitación, gracias por permitirnos compartir con ustedes, con tu audiencia el día de hoy. Gracias a ti, hermano. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias. Y el estudio siempre full de gente. Está Tom en los controles. Gracias, Tom. Aquí estamos, no güey, a través de Job Podcast Center y Caraota Digital para todo el mundo. Aquí está Jenny también, la mejor preparadora física que hay en USA también. Y por supuesto, lo voy a pronunciar como Neger dijo que se pronuncia. Ruth. Así es. No es Ruth, porque si no serían los accesorios Ruth. ¿Te acuerdas de la cuña aquella? Claro. No sé qué Ruth, no sé cuánto. Ella es Ruth. Ruth en la cámara 5. Gracias, mi amor, ese besito. Y Jenny en la cámara 4. Bueno, gracias de corazón. Hermano, ¿cómo está ese cafecito? Bien bueno, Sabroso, ¿no? bien bueno. ¿Cómo? ¡Sabroso! Oye, ¿qué pasó, pana? ¿No tiene Oscar de León ahí en el...? Negra, gracias, hermano. No me ha poseído. El Happy Week. Gracias a todos ustedes, gracias a Diosito lindo que nos permite estar aquí hoy lunes. Gracias, hermano. Quiero comenzar hablando de lo tuyo, de lo que nos trae aquí, de lo último que está sobre la mesa en el tema de inmigración. Para todas estas personas que siguen llegando a las fronteras allá y que, bueno, de eso también quiero que hablemos un poquito, de ese caos, de esta situación que hay ahorita en el Congreso, de los pros, los contras. Mira, Alfonsito, muy claro. Ya se ha determinado que venir por el Darién es muy peligroso. No se aconseja a las personas que transiten al Darién. Hay una información muy reciente en Panamá del naufragio de un bote con se desaparecieron muchos migrantes y eso trae como consecuencia que atravesar el Darién para poder llegar a Centroamérica, para poder llegar a la frontera sur de los Estados Unidos con México, es muy peligroso. Además que no tiene nada garantizado tampoco. Lo otro que tenemos que entender es que la única forma de venir legal a los Estados Unidos es a través del proceso de visas. Lo otro es correr el riesgo y aupar a organizaciones criminales como los coyotes. ¿Ok? Debemos recordar noticias que se han manejado a través del tiempo sobre el secuestro, la extorsión que le han hecho a migrantes venezolanos tratando de llegar a los Estados Unidos y a sus familiares para que paguen cantidades de dinero producto de que los coyotes es una organización criminal que se mantiene de eso. La única forma de venir legal es a través del proceso de visas. Las visas están determinadas en la ley de inmigración de los Estados Unidos. Son dos grupos, visas de inmigrante y visas de no inmigrante, y de no ser el proceso de visas, se creó para los venezolanos en octubre del año 2022 una petición que es el parol humanitario que protege a estos venezolanos para que puedan venir a los Estados Unidos sin tener una visa, pero previo a un proceso hecho por un patrocinante o un sponsor que esté aquí en los Estados Unidos, que puede ser ciudadano americano, que puede ser residente permanente, que puede ser un venezolano con una visa de no inmigrante que demuestre tener ingresos para soportar a este venezolano, puede ser una persona con un asilo aprobado o con un TPS. ¿Cuánto es el ingreso mínimo? Depende. Hay una guía que se establece de acuerdo todos los años, de acuerdo a los ingresos que debe tener una persona y el tamaño de su hogar. Se llama household size. Refleja cuánto debe de ganar esa persona para poder peticionar a otro. Pero lo básico, una persona que sea sola, que no tenga dependientes, que gane más de $25,000, puede sponsorear a un patrocinante. No necesariamente tiene que ser familiar. No necesariamente tiene que ser familiar, puede ser hasta un amigo. Si puede sponsorearlo, puede sponsorear
siempre y cuando tenga y demuestre que tiene ingresos suficientes para mantenerse él y mantener a ese beneficiario. Ese es el compromiso que tiene que tener él. O sea, esa persona no puede estar ni solicitando ningún tipo de ayuda porque es este que lo trae, que es el responsable de ese ser humano. Mira, tú acabas de dar un punto clave, y es que cuando tú haces el proceso de petición por parol humanitario para el extranjero, tienes que hacer 3 declaraciones, tú como patrocinante, como sponsorship. Primero, tienes que declarar que lo vas a asistir mientras esté en los Estados Unidos. Segundo, tienes que declarar que le vas a proveer vivienda, habitación y todo y cada uno de los seguros que sean necesarios. Y tercero, que le vas a proveer los papeles de migración que sean necesarios para él poderse estabilizar. Y después tienes que hacer una declaración de por qué esta persona tiene que ser beneficiaria del parol. ¿Qué le pasa a esta persona en Venezuela? ¿Por qué esta persona debe ser beneficiaria del parol? Y es una declaración que tú haces en la aplicación I-134A que la llenas en la página web de USCIS. O sea, que si esta persona que él trae, que le hace el parol en el momento, lo dejan pasar, pero si luego en los requisitos no está el por qué, o sea, no, es decir, ¿en qué se basa el Departamento de Inmigración de Estados Unidos para decir si tú puedes recibirlo o no puedes recibirlo? Qué bueno, Alfonso, fíjate, el parol nace como un proceso para los ucranianos, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, y una inmigración desbandada de ucranianos. La única forma de parar esa migración fue regularizándolo a través del parol humanitario para ucranianos. Después se dieron cuenta de que ese parol podía hacerse para los venezolanos. Y los venezolanos fuimos beneficiarios de este parol en octubre del año 2022. Para enero del año 2023 amplían el espectro no solamente para los venezolanos, incluyen a los nicaragüenses, los haitianos y los cubanos. Pero el parol es una oportunidad para que tú vengas legalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, eso no te beneficia de que te dejen entrar a los Estados Unidos, y ahí quiero llegar. El proceso se lleva a través del website de USCIS. El website va a evaluar que el patrocinante tiene cómo mantener a ese beneficiario. Una vez hecha esa evaluación, le va a dar a ese beneficiario la aprobación del parol, y ese beneficiario tiene que hacer ya un proceso por él, que es inscribirse en la aplicación CBP One, subir todo y cada uno de los documentos que demuestren de que es una persona que está vacunada contra COVID, que tiene un pasaporte vigente. Y después de ese proceso, CBP One le va a dar una autorización de viaje. Hasta ese momento, esa persona no ha llegado a los Estados Unidos. Con la autorización de viaje, esa persona va a comprar su pasaje para venir a los Estados Unidos, y cuando llega a los Estados Unidos se tiene que someter al proceso de inspección como lo haría cualquier persona que tiene visa. Y en ese momento ese oficial de migración va a determinar si esa persona es admisible o no es admisible. Si el oficial de migración determina que esa persona no es admisible, debe de hacer un proceso. Si determina que no es admisible, debe hacer un proceso de deportación o de no admisión y regresarlo al país de residencia. Ok. Esta persona, una vez que entra, Negar, no puede trabajar. Es decir, tiene el permiso de entrar, pero legalmente no puede trabajar. Muy buena pregunta también, porque el parol le da la oportunidad a los beneficiarios, después que llegan a los Estados Unidos, de acceder a un permiso de trabajo por el tiempo del parol. Debo decir que el tiempo del parol son 2 años de estadía legal en los Estados Unidos, lo que te permite acceder a un permiso de trabajo y a un Social Security. Pero si no haces nada después de los 2 años, debes de salir de los Estados Unidos, ¿ok? El parol es solo una autorización para venir legalmente a los Estados Unidos y poder trabajar por un periodo de tiempo de 2 años. No es una visa de trabajo, no es una visa de turista. Después de los 2 años, la persona que lo trajo, o sea, el patrocinador de este ser humano que vino para acá a través de este parol, ¿se compromete toda la vida con este personaje, o este personaje ya después de los 2 años tiene que demostrar que ya se adaptó aquí, que ya vive, que ya se mantiene, que ya trabaja, y lo deja? Lo acabo de decir. Si esa persona que vino con el parol no tiene ningún mecanismo para poderse quedar legalmente en los Estados Unidos, debe regresar a su país. ¿El mecanismo es económico? No, mecanismo de migración. A ver, debemos recordar. Aclárame ese punto ahí, porque van a debemos recordar. Y lo primero que quiero decir es que esto no lo debemos tomar como una consulta legal.
Cada caso debe tomarse Es diferente, pues. individualmente. Pero la persona que viene con el parol, que llega, que obtiene un permiso de trabajo, el permiso de trabajo está sujeto al parol o a ese permiso que le dieron de entrada de 2 años. Si esa persona no regulariza su situación migratoria después de los 2 años, debe regresar a su país. Y mi pregunta puntual entonces es, ¿cómo la regulariza? Bueno, hay es decir, en estos 2 años, ¿qué debe hacer ese personaje? Hay distintas formas. A ver, las personas que fueron beneficiadas con el parol que llegaron a los Estados Unidos antes del 30 de julio del 2023 son personas que pueden regularizarse porque pueden reinscribirse o pueden inscribirse para un TPS. Lo que significa que si llegaste antes del 30 de julio del 2023, claro, tienes un permiso de estadía hasta el 29 de julio del 2025 y después del 2025 tú te acogiste al TPS y te quedaste con un estatus para los que llegaron antes de esa fecha. Eso es correcto. Que es, digamos, el tiempo que ya vamos a hablar también del TPS. ¿Para los que no? Para los que no tendrían que ver si son... Buscarse un matrimonio. No, ojo, eso no se puede decir porque eso es muy... hay que ser responsable. No, pues sabemos que pasa. Sí, sabemos que pasa, pero no lo hagan, cualquier cosa, bueno. Pero sí hay que ver si es necesario que la persona tenga cómo demostrar persecución y miedo creíble para poder acceder a un asilo, ¿ok? Que es una forma de protección en los Estados Unidos. Si la persona puede brincar, va a hacer un salto de estatus ahí. El asilo no es un estatus migratorio, y quiero dejarlo muy claro. El asilo es una protección en modalidad de asilo. O sea, la persona tiene que demostrar que tiene un miedo creíble, que ese miedo creíble es por las situaciones que vivió en el pasado y debe demostrarlo aquí en los Estados Unidos. Parecido al TPS, pues también es una protección, pero no temporal. Lo que pasa es que el asilo tampoco es una protección definitiva hasta tanto te lo aprueben. Claro. Y por eso vemos en este momento cómo hay personas que tienen más de 10 años viviendo en los Estados Unidos esperando una entrevista de asilo, una entrevista de miedo creíble, cuando el proceso se ralentizó producto de la cantidad de aplicaciones que se hicieron. Sí, ahí estoy viendo que quieren como que en el Congreso están hablando de contratar a más jueces, más gente que trabaje en inmigración para que le den velocidad a esos Sin casos, embargo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy objetivos y entender de que si tú tienes 10 años en los Estados Unidos esperando una entrevista de asilo, pero te aprobaron una protección que se llama TPS, que no es un proceso controvertido, que no es un proceso donde tienes que someterte a una entrevista o tienes que demostrar miedo creíble, sino que lo único que tienes que demostrar es que eres venezolano, que estabas en los Estados Unidos antes de la fecha de la designación de TPS para Venezuela y continúas estando en los Estados Unidos. O sea, lo único que tienes que demostrar es que eres venezolano, que estabas en los Estados Unidos antes de la fecha que designaron a Venezuela como país para el TPS y continuaste estando en los Estados Unidos, eres elegible al TPS. Claro. ¿Para qué te voy a dar otra protección cuando ya te estoy dando una? O sea, una elimina la otra, pues. No necesariamente. No las excluye. O sea, la persona debería hacerlo, es lo que tú dices. No, yo lo que creo y creo que es la tendencia de la administración es que los casos donde ya hay TPS aprobados, siempre y cuando no vean que es un caso de miedo creíble, donde la persona si regresa va a ser objeto de persecución, de violación a derechos humanos, si regresa a Venezuela, yo creo que esos casos lo van a terminar cerrando administrativamente porque ya tienes una protección. Claro, pero ahora yo te pregunto, ¿el TPS también te puede llevar a la residencia? Es decir, el asilo, una vez aprobado, te lleva a la residencia, pero el TPS que yo sepa, mira, es una gran... No te lleva a la residencia, eso es una gran disyuntiva en la que se encuentran los venezolanos. Y digo que es una gran disyuntiva porque hace poco en la oficina tuve una reunión con un cliente donde él había llegado con el parol. Él me llamó para pedirme a ver si podíamos hacer un asilo. Y yo le decía, pero ¿y qué te pasó en Venezuela? No, a mí no me pasó nada en Venezuela. De paso, yo viví 2 años en Chile. ¿Y qué te pasó en Chile? No, tampoco me pasó nada. Entonces, ¿cómo demuestras el miedo creíble? Aquí sí te va a pasar. ¿Cómo demuestras el miedo creíble? Teniendo la posibilidad de tener un TPS. Entonces, bueno, descartamos el asilo, nos vamos a ir por el TPS porque es elegible al TPS. Señores, si el asilo no te lo aprueban, no te lleva a residencia. Y eso tenemos que dejarlo muy claro. Si no lo aprueban, no, pero si lo aprueban, sí. Ajá. Y entonces ahí es donde tenemos que ir a cuántos son el porcentaje de aprobación de asilo. O sea, para que un oficial que no es un juez, es un oficial, es un asilo administrativo, afirmativo, que no es un juez, te apruebe un asilo, tú tienes que haber demostrado tener miedo creíble. Y si no demostraste el miedo creíble en esa entrevista, no lo documentaste, no lo expresaste,
ese asilo no te lo van a aprobar, sino te van a referir a la Corte de Inmigración. Y cuando este oficial te refiere a la Corte de Inmigración, te ponen un proceso de remoción, lo que significa que tú tienes un pie en los Estados Unidos y un pie en tu país. Entonces, ojo, siempre lo he dicho, la protección más noble que tenemos hoy en día se llama TPS. No podemos seguir pensando en una residencia. Cuando nosotros vinimos con una visa de no inmigrante como turista, claro, nos quedamos en los Estados Unidos solicitando un asilo, exacto, pensando que ese asilo nos va a llevar a una residencia, claro, pero te va a llevar a una residencia siempre y cuando te lo aprueben. Si no te lo aprueban, te van a poner en un proceso de remoción o de expulsión y te van a dar una segunda oportunidad de presentar tu asilo. ¿Pero en dónde? En una corte de inmigración, en un proceso que es controvertido, porque va a haber una persona que va a estar en contra tuya que se llama un fiscal de migración o el gobierno. Entonces, ¿para qué pasar un trago amargo cuando tenemos el beneficio de un TPS? Porque es un beneficio migratorio. ¿Okay? Que por cierto tiene una fecha límite, ¿verdad? Sí, las personas que aplicaron al TPS que estaban en los Estados Unidos para el año 2021, ese TPS lo más seguro que se lo aprobaron hasta septiembre 9 del 2022, tuvieron que volver a aplicar a ese TPS, a la reinscripción o a la renovación del TPS, las personas que lo fueron aprobados hasta septiembre 9 del 2022 y tenían una oportunidad hasta el 9 de noviembre del año 2022 para aplicar a la renovación si estaba aprobado hasta septiembre 9 del 2022. Si se lo aprobaron después de septiembre 9 del 2022, lo más seguro es que se lo aprobaron hasta marzo 10 del 2024. Y apareció el proceso de reinscripción a partir del 10 de enero del 2024 que vence en marzo 10 del 2024. Así que si están ustedes vamos, no pendientes de renovar el TPS, háganlo. Este es el momento. Pues. Háganlo. Y comuníquese, por supuesto, con el mejor abogado. Yo siempre lo he dicho. Negar Granado, @NegarGranado es su Instagram. Siempre lo he dicho. Háganlo con quien ustedes quieran. No, háganlo con él. Háganlo hasta solo, porque lo pueden hacer solo. Mira, lo puedes hacer solo. Lo puedes hacer, sí. La página web de USCIS, lo único que te pide es que crees una cuenta con tu correo electrónico, con tu clave. Bueno, pero siempre es mejor la asesoría de alguien que sepa. Pero que lo haga. Con quien sea, que lo haga. No lo dejen pasar. Háganlo con alguien de su confianza, diría yo. Y él es de mi confianza y por eso se los pongo a ustedes a disposición, en verdad. Tú dijiste algo ahorita con respecto a cuando presentan la documentación para el caso de asilo, que tiene que documentarlo, tiene que ser creíble, pero además dijiste que tiene que expresarro. Es decir, el agente de momento tiene que entender que la persona está asustada. O sea, efectivamente, mira. Bueno, si necesitan clase de actuación, Tom, por favor, vamos a abrir una clase de actuación aquí en Carota y tal, yo ponga gente. Vamos, no, para encima, tiburones para encima, que por cierto, Ana, todavía estamos celebrando, ¿vale? Sí, señor. Tú eres de La Guaira también, sí, par de dos fanáticos de los tiburones. Los que están aquí, Magallaneros, Caraquita y los tigres. Oh, no, y todo el público, un gentío aquí en este estudio. Salúdame los de arriba, los que están por allá. Entonces, fíjate que es bien interesante. Ay, Tom, está pasado, ¿viste? Ese grillito. Es bien interesante el tema de lo que es la entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble, como lo dice la palabra, es una entrevista donde tú tienes que demostrar que tienes miedo a regresar a tu país. Por eso le estás pidiendo a los Estados Unidos que te proteja por las situaciones que viviste en el pasado, en el presente y que pudieran extenderse al futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas llegaron aquí, no tenían un medio para quedarse, no tenían una visa de trabajo. Llegué sin medio. No tenían una visa de trabajo, no tenían una visa de estudio, no tenían cómo hacer un proceso de ajuste de estatus por una petición familiar y consiguieron la vía del asilo. Y inventaron cuentos. Y cuando digo que inventaron cuentos es que hay muchas personas que inventaron cuentos. Y cuando van a la entrevista de asilo, debemos recordar que ese es un oficial que está entrenado para poder leer el lenguaje corporal, el lenguaje gesticular, para poder leer si la persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Si esa persona no convence a este oficial de que tiene situaciones de miedo creíble y que si es regresado a Venezuela, su vida va a correr peligro, este oficial no le va a aprobar el asilo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿El asilo tiene apelación? Sí, el asilo, si el oficial originalmente en la entrevista de miedo creíble del asilo afirmativo no te lo aprueba, él no lo niega,
no te lo aprueba, él te refiere a la corte y es la segunda oportunidad que tú tienes de presentar el asilo. Pero ya conviertes un asilo afirmativo que no es jurisdiccional, que no es en un tribunal, sino en una sede administrativa con un oficial de USCIS, lo convierte en un asilo defensivo, un asilo en corte, en una sede judicial, ante un juez. Y ese asilo se llama controvertido, se llama defensivo, porque es controvertido. Y debemos recordar, tú que jugaste fútbol, ¿cuántas veces el árbitro toca el balón de fútbol, Alfonso? El árbitro, muy pocas veces cuando se lo pegan. Nada más, nada más. Nada más. Pero si jugaran los azules contra los rojos allá en Venezuela, el árbitro va a jugar también. De hecho, celebra los goles. Eso es correcto. Pero hablando en términos judiciales, el juez es un árbitro. El juez no es parte en el proceso. Es imparcial, debería. El juez va a dirimir una controversia, por eso es que el proceso es controvertido, entre un aplicante de asilo y el Estado, o el gobierno, o el fiscal, que siempre va a tener los documentos en la mano de lo que decidió el oficial de migración para poder oponerse a que le otorguen el asilo. Pero ya eso va con cierto respeto, ¿no? O sea, ya de alguna manera la corte ya va como predispuesta. Si te lo negó fue por algo. Por algo. Entonces, por eso siempre les digo que las personas que todavía hoy en día insisten en mantener su caso de asilo, insisten en que el asilo me lleva a la residencia y el TPS no. Claro. Esa residencia es condicionada a que te aprueben el asilo. Si no te aprueban el asilo, estás en un proceso de remoción y corres el peligro de ser removido o expulsado de los Estados Unidos. Ojo, Alfonso, el TPS es una protección contra la deportación también. O sea, el TPS no es solamente que puedes estar legalmente en los Estados Unidos porque te dieron un beneficio migratorio, un alivio como el TPS, sino que adicional a eso te protege contra la deportación. Y cuando digo que te protege contra la deportación, es que te protege a que este oficial que te puso en un proceso de remoción o de deportación, el juez pueda ejecutar esa sentencia. Y entonces eso trae como consecuencia... Es importante que lo tengan. Eso trae como consecuencia un gran consejo. Que muchos jueces hoy en día pudieran cerrar cortes de inmigración de personas que están en un asilo defensivo porque ya tienen una protección. Claro. Y si él los quiere remover de los Estados Unidos, no lo va a poder remover porque el TPS lo protege. Claro. O sea, es importantísimo para todas aquellas personas que tengan asilo. Incluso yo diría, si tengan casos de verdad con fundamento, yo diría, mira, nunca está de más, sáquense su TPS, por si acaso. Yo tuve de alguna otra forma... Llegamos al Mentepollo Time, Neger, no digo yo, bueno, Tom, Neger. Dilo del caso del TPS. Lo que iba a decir es una persona que se le hizo una aplicación de residencia por un matrimonio y no salía a la residencia, se había demorado. Y yo le dije, vamos a aplicar al TPS. Y no solamente aplicamos al TPS, al primero, sino lo renovamos. Hoy en día es una persona que es residente permanente en los Estados Unidos, pero para protegerlo, para protegerlo, hicimos una aplicación de TPS. Se curó las espaldas. Ya tendremos, el tiempo se nos va volando, Negar, pero me hubiese encantado con Negar también hablar un poquito del tema de Venezuela. Recuerden que él es abogado también en nuestro país, que fue un luchador incansable por mantener la justicia, lo correcto en Venezuela. Y bueno, por entre una y otra razón, aquí está también como yo, como tantos, estamos aquí echándole pichón de la mano de Dios. Amén, amén. Pero sí quiero, antes de que me dejes esa anécdota, hablar del caso puntual de Rocío San Miguel. Mira, ese es un caso muy, muy interesante y definitivamente toda la solidaridad con Rocío San Miguel, toda. Debemos recordar que es una abogada, es defensora de derechos humanos, es presidente de una organización no gubernamental, es venezolana y española, lo que significa que ya el gobierno de España, el Reino de España, está haciendo gestiones para ver cómo puede brindar algún tipo de protección. Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía cuando trataba de salir de Venezuela. No tenía ninguna medida que le impusiera, que le impidiera salir. No tenía orden de captura porque no había un caso montado. No había ni siquiera una orden para que no le permitiera salir del país. O sea, ella estaba en una libertad plena. Eso fue algo de palabra, pues. Mira, ve a hacerlo y ya. Fue detenida supuestamente por estar involucrada en un hecho de magnicidio, en un caso supuestamente que atenta contra la vida del presidente, que se llama Brazalete Blanco, y lamentablemente estuvo desaparecida por más de 72 horas. Sí, pero igual, y disculpa que te interrumpa, todo eso tiene que ir bajo... Era lo que quería decir. Claro, por más que sea el caso, siempre para que eso proceda, tiene que haber una orden. Era lo que quería decir. Y vaya hoy en día los defensores que están luchando
por hacer justicia en el caso de Rocío San Miguel. Joel García estudió conmigo, al cual le tengo un profundo cariño. Debemos recordar de que la justicia en este régimen dictatorial actúa solapadamente. O sea, a ella la detuvieron sin cometer un hecho punible flagrante y la desaparecieron por más de 72 horas hasta conseguir una orden de aprehensión en su contra. Entonces, definitivamente hay violaciones a la Constitución, a la defensa, hay violaciones a la Constitución, hay violaciones a las garantías constitucionales, a las garantías procesales, hay violación al Código Orgánico Procesal Penal. Y hay un delito. Porque eso es como un secuestro. A ella la secuestraron porque no había una orden. Hay un delito contra las personas generado por el Estado, hecho por el Estado. Entonces, toda mi solidaridad con Rocío San Miguel. Nuestra solidaridad. Es un caso muy interesante de lo que son violaciones a derechos humanos y lamentablemente le está tocando hoy en día a una defensora de derechos humanos. En nombre de Dios, amén, todopoderoso, nuestro Padre, su Hijo Jesús, que todo salga bien para ella, para todos los venezolanos, para nuestro hermoso país, para toda su familia, de verdad, de corazón. Amén. Ese aplauso, por favor, Tom. Gracias de corazón a todos, a nuestros sponsors, a Canán Garage, a la Ceiba Tire Shop, a Sport Car Wash, Negar Granado, ya lo saben, @Negar Granado. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes.